posicionar amigos y familiares de hobby. Y claro, cuando empezó a venir los amigos de los amigos y los amigos de los familiares, digo, es que pues esto tengo que empezar a cobrar, vamos. Y, y bueno, y entonces cuando empecé también a trabajar para otra gente, me empecé a dar cuenta que era importantísimo, o sea, que generar 4 o 5 unicornios fundacionales, que sean las preguntas del millón que necesitamos que la gente, o sea, estos contenidos que necesitamos que la gente vea como paso previo a la compra, y estos los que tenemos que tener, los tenemos que tener bien posicionados y los tenemos que tener hechos. Entonces, bueno, ahí fue como que empezando a surgir lo que creo que es mi método, que es SEO. Sí, claro, se basan en los contenidos SEO, se basa, siempre intentamos posicionar, pero no es un SEO tradicional, porque es un SEO muy orientado a webs pequeñas. Yo nunca trabajo con webs demasiado grandes, o sea, que tenga mucha autoridad. Esto es como picar. ¿Qué hago si tengo una web pequeñita que acabo más o menos de empezar y que tampoco... Bienvenida, Flor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos otra semanita más aquí con el podcast y hoy con una invitada que es todo un honor. Estoy súper contenta de que esté aquí Flor conmigo porque sé que tiene mucha experiencia, vive lo que hace y nos va a contar pues quién es Flor para quien no la conozca, y ya después vamos con su método unicornio. ¡Uy, qué difícil! Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Esto de contar quién es uno nunca es tarea sencilla, pero básicamente intentando resumir, me llamo Flor, me dedico al SEO y a la creación de contenidos para vender, básicamente. O sea, estos contenidos que aportan información pero que generan ventas desde el año 2013. ¡Wow! 10 años más o menos. En mi vida anterior era profesora de estadística de universidad. Y bueno, y fue nacer mi hijo, crear un blog y que mi vida un poco cambiara por completo, ¿no? Lo que empezó un poco para ver qué tal, ¿no? Aprender un poquito de marketing digital. La verdad que ya estaba un poco cansada de la universidad, tengo que admitir que era un poco aburrido. Y, no, y bueno, al final, ¿no? En esto que empezó un poco como hobby para ver un poco qué tal y tal, claro, resulta que toda esta experiencia que yo tenía en análisis de datos, de años de dedicarme a esto, claro, era muy aplicable a todo esto que estaba ocurriendo, ¿no? Del marketing digital al final, para poder generar buen contenido, para poder, ¿no? Aparecer primero en Google, que es básicamente a lo que yo me dedico, ¿no? Es ayudar a la gente cómo tengo que hacer los contenidos, cómo tengo que hacer la web, cómo tengo que escribir una nota en mi blog para que Google crea que es la mejor y la enseñe primera y la gente me pueda encontrar cuando me está buscando. Claro, al final de esto es saber interpretar datos. Y claro, es algo que yo llevo haciendo desde hace muchos años. Y bueno, entonces la conversión fue muy sencilla. Además, como venía del mundo académico y me encanta enseñar, claro, hacer este tipo de contenidos de tutoriales y tal, y me gusta mucho enseñar cosas que la gente suele considerar muy complicadas, ¿no? O sea, cuando trabajaba en la universidad, bueno, estadística, que es la típica, ¿no? Asignatura complicada que todo el mundo tiene miedo. En el mundo del digital me dedico al posicionamiento web, al SEO, que es también como el coco, ¿no? Un poco lo que todo el mundo le tiene mucho miedo, aunque no es tan complicado. Así que bueno, esta es básicamente, no sé, como mi misión, ¿no? Es enseñarle a la gente cosas aparentemente difíciles en forma sencilla. Esto es, creo que, el común denominador de todo lo que he venido haciendo hasta ahora. Claro, porque es que el contenido es lo que yo y yo, todas las emprendedoras creo que tenemos siempre ahí qué hacemos, qué comunicamos, cómo lo hacemos. Yo me uní a tu programa, al de Unicornio, y me está costando, lo tengo ahí, estoy haciéndolo porque hay que pensar un montón para poder posicionarse bien, hay que ponerse en los zapatos de ese posible compradora, y al final el SEO, esto que es tan raro que yo, por ejemplo, digo SEO, ¿qué es SEO? Porque también pregunté el otro día, digo, ¿qué es SEO y posicionamiento? ¿Es lo mismo?
es ¿qué tengo que hacer para aparecer primero en Google? Siempre digo, o sea, Ya está, ¿cuál es y la nos magia? olvidamos. Claro, es esto. Y al final parece algo muy complicado, muy técnico, pero simplemente para mí lo más importante es encontrar un tema del cual no haya tanta información y hacer un contenido que realmente merezca estar primero en Google. Luego hay un par de cositas técnicas que tenemos que hacer, pero que al final son sentido común, ¿no? O sea, poner las palabras por las que quiero que me encuentren en el título. No sé, o sea, es como empezar a, por ejemplo, los temas, o sea, cómo estructuro un artículo, o sea, un tema, una duda, ¿no? O sea, algo que la gente quiera saber en el título y después los subtítulos, vamos, es que tienen que ser temas relacionados. Al final, ¿qué pasa con Google? El algoritmo cada vez es más inteligente. Bueno, está usando desde 2016 inteligencia artificial, que esto es algo que ahora explotó este año, lo de la inteligencia artificial, pero la realidad es que Google la viene usando desde 2016. Entonces, básicamente, lo más importante es identificar aquellos temas en los que realmente nosotros podemos decir algo nuestro, no sé, como marcar autoridad, plantar bandera. Por eso siempre digo que para mí el SEO, el posicionamiento web, estar primero en Google, te va a traer dos cosas, prestigio y ventas. Pero prestigio es como desde ya, ¿no? O sea, ¿cuál es ese tema? ¿Qué artículo tú puedes escribir que realmente sea como, te muevas como pez en el agua, sepas un montón, pero en base a tu propia experiencia, no a un refrito cutre que hagas de 4 o 5 cosas que vayas googleando por ahí? O sea, ¿en qué realmente puedes aportar valor y contar tu expertise, tu experiencia y tal? Porque ese es realmente, o sea, esos son los temas en los que realmente deberías concentrarte. Y al final, esos son los que te van a hacer conseguir clientes realmente. Estos contenidos como fundacionales. Muchas veces cometemos el error de hacer un poco a lo loco, y ojo, a mí también me pasa, y no pensar de forma realmente estratégica diciendo, estos contenidos que hago como para el check, ¿no? Publiqué en Instagram, mandé newsletter, pues yo ahora que estoy con el canal de YouTube, ¿no? Estos checks mentales que tenemos de como la buena emprendedora digital, ¿no? O sea, realmente... Merece la pena, es que yo me lo pregunto. Claro, o sea, no todos los contenidos, no todos los... Entonces hay que ser muy estratégicos también a la hora de generar contenidos, y yo soy muy de la idea de generar menos contenidos pero mejores. O sea, menos contenidos pero más estratégicos. Cuando digo más estratégicos, que esta palabra que suena tan rimbombante, ¿a qué me estoy refiriendo? A que realmente sean cosas que puedan captar la atención de una persona que realmente le interese comprar lo que nosotros ofrecemos. Mira, y esto es complicado. Mira, a mí me pasa mucho, porque claro, hay temas que a mí me encanta hablar, por ejemplo, toda esta revolución de la inteligencia artificial y tal. Sí, que te he visto por ahí, que estás explicándolo súper bien. Pero claro, tengo que tener mucho cuidado de, bueno, o sea, tampoco mi canal y mis vías de comunicación pueden ser un canal de inteligencia artificial, porque es que yo me dedico a otra cosa. Yo me dedico al posicionamiento web, a generar contenido estratégico y sobre todo a que las empresas vendan. O sea, punto. ¿No? Entonces, bueno, es este delicado equilibrio entre los contenidos que por ahí tienen filón en un momento determinado, los contenidos que yo creo que son fundacionales, ¿no? O sea, como los clásicos, tengo por ejemplo varios, uno por ejemplo, ¿qué es contenido de valor para Instagram? ¿No? Que es la pregunta, ¿qué es? Bueno, o cómo hacer una web perfecta, o sea, cómo hacer una web que esté profesional, que esté realmente bien, cuáles son las cosas que tengo que tener. Entonces, es un delicado equilibrio entre los contenidos por ahí más como del momento, que pueden traer, que hay mucho hype, ¿no? Que hay como una moda, y los que yo llamo como fundacionales, que son los unicornios, que son aquellos que al final son los que tu cliente lea antes de contactarte, ¿no? Para ver además si hace tilín contigo, ¿no? O sea, al final los que tenemos webs, o sea, tenemos casitas virtuales, pero al final es como imaginarse, ¿no? Como que alguien entra a una tienda física y tú le explicas lo que vendes, o sea, es lo mismo, pero bueno, en digital, ¿no? En formato de texto en tu web. Claro, y estos son tus unicornios. Tú nos ayudas a crear unicornios. Dinos qué es el unicornio. ¿Qué son unicornios? Bueno, a ver, yo cuando empecé tenía mi blog de tecnología para niños y hacía de 1 a 2 blog posts a la semana. O sea, era una máquina. Publicaba muchísimo.
y tenía un montón de tráfico, no sé, 4.000 visitas al día, 5.000 visitas, era una bestialidad. Pero ¿qué pasó? Claro, yo tenía una pequeña tienda online donde vendíamos tablets para niños, bueno, no sé, gadgets informáticos, gadgets tecnológicos para niños, ¿no? Hace muchos años de esto. Y claro, cuando vino Amazon y la cosa se nos empezó a complicar, sí, las cosas como son, claro, y empezamos a hacer publicidad, empezamos como a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las notas? O sea, vamos a analizar, porque cuando uno vende fácil y vende bien, no se para mucho a pensar, ¿no? Porque visitas o visibilidad no es lo mismo que ventas. ¿Qué pasa? Cuando Amazon llegó a España y se me empezó a complicar bastante el asunto, tuve que hacer este análisis de, bueno, ¿cuáles son las notas de blog que realmente me están trayendo visitas? Eran 5, y yo tenía, o sea, eran 5. O sea, ¿qué era una tablet para niños? ¿Cómo instalar un control parental? ¿A qué edad puedo tener una tablet? No sé, y creo que era aplicaciones educativas, no sé qué. Todo lo demás, bueno, un poco amor al arte, en el sentido que sí que me traían tal y cual, pero por ejemplo, una aplicación para, no sé, aprender la tabla de multiplicar tenía muchísimo éxito, pero vamos, la gente ya tenía tablet. No, esta gente no estaba interesada en comprar mi producto. Ni que hablar de cómo descargar una aplicación o cómo instalar Google Play Store. O sea, todas estas, las típicas de postventa. Me acaban de caer este chisme. Estamos hablando, ahora todo el mundo sabe estas cosas, ¿no? Pero estamos hablando año 2013, esto era súper nuevo, te caía el chisme y decía, bueno, ¿cómo me descargo una aplicación? Porque es que no tengo ni idea. ¿Cómo me doy de alta en el Google Play Store? Bueno, todas estas consultas de postventa, claro, tenía muchísimas búsquedas, mi blog era como una cosa súper popular, pero claro, ventas poquitas. Y ahí salió un poco el concepto del unicornio, ¿no? ¿Cuáles son los unicornios? ¿Cuáles son? De todo esto que creé en estos últimos 4 años, lo que realmente me da de comer. Entonces, cuando yo empecé a ir dejando, ¿no? el mundo de blogger y de la tienda online y tal, y me fui como de forma muy, muy natural me fui dedicando al SEO, ¿no? Porque de repente gente del mundillo emprendedor que me conocía de Flor, de Peque Tablet, que era me empezó a pedir asesoramiento SEO. Y yo, ¿viste? No, pero yo soy Peque Tablet, hago bloguera. Y me empecé a dar cuenta muy de a poco que nada, que era una SEO, o sea, porque empecé a posicionar amigos y familiares de hobby, y claro, cuando empezó a venir los amigos de los amigos y los amigos de los familiares, no es que pues esto tengo que empezar a cobrar, vamos. Y bueno, y entonces cuando empecé también a trabajar para otra gente, me empecé a dar cuenta que era importantísimo, o sea, que generar 4 o 5 unicornios fundacionales, que sean las preguntas del millón que necesitamos que la gente, o sea, estos contenidos que necesitamos que la gente vea como paso previo a la compra, y estos los tenemos que tener bien posicionados y los tenemos que tener hechos. Entonces, bueno, ahí fue como que empezando a surgir lo que creo que es mi método, que es SEO. Sí, claro, se basan en los contenidos SEO, siempre intentamos posicionar, pero no es un SEO tradicional, porque es un SEO muy orientado a webs pequeñas. Yo nunca trabajo con webs demasiado grandes, o sea que tenga mucha autoridad. Esto es como picar. ¿Qué hago si tengo una web pequeñita que acabo más o menos de empezar y que tampoco es que no soy, no sé, Media Market? Ese es otro SEO, ¿no? O sea, es otra manera de hacer las cosas. Y sobre todo webs que vendan cosas, ¿no? O sea, cuando yo vendo algo, el tráfico es importante, pero más o menos, porque yo puedo estar súper bien posicionada por una palabra clave que trae mucho tráfico, pero que no tiene nada que ver con lo que vendo. Esto no me sirve. Es así. Entonces, bueno, crear este primer kit de contenidos estratégicos e inteligentes, ¿no? Y luego además, una evolución del método es que esto se puede reutilizar. Yo empecé como en 2013 muy enfocada en el blog y tal, porque en ese día lo que molaba era el blog y ser bloguero. Luego surgió Facebook ahí, no sé qué, luego Instagram, ahora TikTok, ¿no? O sea, van pasando un poco las modas y tal, pero al final los contenidos unicornio son siempre los mismos, son los fundacionales. Entonces, bueno, una de las cosas que más me gusta hacer conmigo misma y con mis clientes es crear unos primeros contenidos pilares fundamentales, fundacionales, y luego, bueno, decir, mira, esto de aquí, fíjate que es un reel. Esto de aquí, fíjate que podemos hacer un carrusel. Fíjate esto de aquí que podemos hacer un vídeo de YouTube. Entonces, al final se trata de esto, de tener una especie de armario, cápsula de contenidos estrella y reaprovecharlos para intentar estar en más de un canal, ¿no? Que yo creo que es un poco el futuro de lo que está pasando ahora mismo, que está todo el mercado digital tan convulsionado. Sí, la verdad es que sí. Y yo sé que tú nos has comentado también en los vídeos
que hay artículos que pueden tener 10 años y siguen posicionados por lo bueno que son, por las palabras claves, por las respuestas, porque yo no, ya es por las respuestas que nos están dando al final, porque esas son las palabras clave. Pero ¿no? al final no es tanto un tema de las palabras en concreto. O sea, No, el las tema, respuestas. claro, es la intención de la búsqueda, básicamente. O sea, el tema es que el SEO, claro, cuando arrancó hace muchos años, Google funcionaba de una manera, era muy tonto. Entonces, claro, la palabra, mira, cuando yo empecé, o sea, yo tenía una nota súper bien posicionada para tablets para niños y otra para tablet infantil. Y hubo un momento que hubo un cambio de algoritmo, el Colibrí 2016, cuando empezó la inteligencia artificial, y Google se dio cuenta que era lo mismo, tablet para niños y tablet infantil. Y eligió una y ya empezó a posicionar la misma nota de blog para los dos conceptos, ¿no? Entonces, al final de esto se trata, de encontrar estas dudas, estos temas para los cuales no hay buena respuesta. Y hay mucha gente que tiende a pensar, no, es que ya está todo inventado, ya hay buenas respuestas. Nada que ver. Hay dos cosas. Para mí en Google hay unas oportunidades maravillosas. ¿Por qué? Primero que nada, porque la web, en punto, está un poco viejuna. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, en 2013 ser, o sea, bloguero era la bomba, y después un poco las redes y tal fueron como robándonos un poco tiempo y atención a los creadores, a los que creábamos contenido. Entonces hay mucho artículo un poco viejo en la web, y Google cada vez está como premiando más los contenidos que están más actualizados. Entonces ahí hay una súper oportunidad, ya sea para crear nuevos artículos o incluso para estas cosas que tenés un poquito viejas, actualizarlas, darles una vuelta de tuerca y una nueva vida. Y por otra parte, o sea, hay que tener en cuenta que la gente pregunta, o sea, realmente nosotros creemos que hay respuestas a todos, y no, y nada que ver. O sea, siempre hay dentro de los nichos preguntas que quedan sin contestar. Lo que pasa es que tenemos que prestar mucha atención a lo que nos está preguntando nuestro cliente ideal, y esto muchas veces no está ni en una herramienta de SEO, ni no sé, o sea, está en tu mail, está, no sé, en las preguntas que por ahí te deja la gente en un post de Instagram. O sea, hay que estar muy atento, hay que uno ser muy, muy empático, ponerse en o sea, muchas veces, por ejemplo, los errores que cometimos los profesionales, o sea, es llamar a las cosas como las llamamos nosotros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un artículo súper bien posicionado que es cómo salir primero en el mapita, en el mapa de Google. Esto es lo que se llama en la jerga del SEO, SEO local. Pero claro, una persona que no sabe, no busca como SEO local. Esos somos los que nos dejamos, o sea, Claro. es cómo aparecer en el mapa de Google, y esa no, cómo aparecer primero en el mapa de Google, y esa palabra clave no era tan complicada, o sea, no había tanta competencia, porque muchas veces nos pasa que no somos capaces de buscar con las palabras que buscan nuestros clientes. Entonces, ahí hay una ventana de oportunidad que todos podemos aprovechar. Claro, escuchar. Al final se trata de escuchar y estar atento a esas preguntas y darles respuestas. Porque como te decía, si este artículo de hace 10 años sigue funcionando y encima lo podemos coger, retomarlo y hacerle esas pequeñas mejoras para que siga actualizado, al final es más importante que los que estamos publicando en Instagram, porque a mí me da mucha rabia estar publicando en Instagram y todo va para abajo y ya no te enteras de más nada. Y como dice una amiga, dice, nada, entra al Instagram, porque al Instagram lo que le gusta es que tengas like, que tengas comentarios y que los guardes. Simplemente para hacer eso y para ir posicionando. Y al final, ¿pero para qué? Porque no es lo mismo seguidores que tener posibles clientes, que es lo que buscamos siempre. Por eso yo con Instagram tengo ahí un conflicto interno. No, a ver, o sea, yo también. Y para mí Instagram es algo maravilloso, pero creo que yo un poco, por lo menos como lo trabajo y un poco la visión que tengo, es que no puede ser el lugar al que le dedicamos mayor esfuerzo. Quiero decir con esto que, o sea, es que son diferentes. El problema con Instagram es, ¿cómo se llama? Es como placer inmediato, en el sentido que tú publicas y enseguida hay un like, hay alguien que te comenta, entonces es como la dopamina se te pone a tope y uno realmente sienta que está haciendo cosas súper buenas para el negocio y que esto nos va a traer. Pero el problema
es que es un esfuerzo, son unas horas, es un tiempo que dedicamos ahora y el efecto es muy inmediato, pero no es duradero a lo largo del tiempo. Este es el gran problema de Instagram. Y hay otras fuentes de tráfico que muchas veces descuidamos: Google, YouTube, o sea, blog, YouTube, e incluso TikTok, te voy a decir. Y Pinterest también, a mí Pinterest me encanta. Pinterest, claro, es que para tu sector, por ejemplo, Pinterest tal cual. O sea, los buscadores, ¿qué pasa? La gente no te hace aplauso, ni te deja corazones, ni likes, o sea, entonces en un punto es como, pero como que nos cuesta más, o sea, es como estamos más pendientes del día a día de Instagram, porque el engagement, la respuesta es más inmediata, pero claro, todo lo que hagas en Pinterest, que como bien dices, es un buscador de inspiración para un negocio como el tuyo, yo creo que es fundamental. Todo lo que hagamos en YouTube, todo lo que hagamos en TikTok, o sea, al final son cosas que van quedando, son cosas que quedan, ¿no? O sea, una nota de blog que está bien posicionada es que esto es gente que todos los días va a ir llegando a nuestra web. Lo que pasa es que, claro, igual, o sea, tú publicas, te curras un montón una nota de blog y, claro, no te comenta ni el tato y dices esto, o tardas por ahí, ¿no? O sea, el primer mes igual Google no te hace mucho caso, o sea, es que son esfuerzos, es el posicionamiento web en Google, y, o sea, también para mí un canal de YouTube y tal, o sea, es que es un esfuerzo de más largo plazo, digamos, donde realmente el beneficio, la rentabilidad de este uso de nuestro tiempo se ve en el largo plazo y no tanto en el corto. Entonces eso es para mí lo que hace que muchas veces se nos vaya la mano con la cantidad de tiempo que dedicamos a lo que es Instagram. Pero para mí Instagram es súper importante. Lo que pasa es que ¿cómo podemos hacer? Yo por lo menos ¿cómo lo hago? O sea, yo siempre intento hacer una pieza de contenido de más largo plazo, como puede llegar a ser un vídeo para el canal o una nota de blog y tal, y hago como pequeñas pildoritas para Instagram. Yo, por ejemplo, en el canal de comunicación con el que soy más constante es con la newsletter. Entonces, cuando no hago así, también reciclo un poco lo que hice para newsletter, que es algo que me encanta hacer y que fluye un montón haciéndola, y lo republico en Instagram en otra versión. Pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte y cada vez más no hago nada exclusivamente para Instagram. O sea, como mínimo tiene que tener dos usos, o sea, que es newsletter e Instagram, ¿no? Y esto va en paralelo. O sea, idealmente un vídeo un poquito más largo y de ahí se sacan varios reels o, bueno, un poco esta, pero nunca, o sea, creo que la clave, o sea, un poco lo que más me gusta, como me gusta, es esto. Me niego a hacer contenido de un solo uso. Claro, hay que coger y reutilizar todo lo que se pueda, ahorrar tiempo al final, que es eso, y enfocarte en lo que va tu nicho, porque como dijiste, el Pinterest para mí es imprescindible, porque las personas van ahí a buscar inspiración y van a buscar una solución a algo, que siempre lo digo. Al final en Instagram, Facebook, pues pasas el tiempo, y TikTok también te ríes, pasas el tiempo ahí, pero realmente no vas a buscar una solución a algo. TikTok me vas a llamar. El TikTok sí. En TikTok sí. En TikTok no estoy. Y cada vez más. Lo que tiene TikTok, que a mí me gusta mucho, es que es un buscador. Vale. Se parece un poco a Pinterest, si me apuras, en el sentido de que cada vez hay más gente que busca y el buscador es muy bueno. Vale, pues ahí no estoy, fíjate. Ya esa es la que me falta. Muy bueno. El buscador es muy bueno. Y yo esto te lo digo porque, bueno, es algo que estoy probando. Al principio, cuando recién salió TikTok, sí que es cierto que era un montón de gente bailando, pero ahora mismo no, y cada vez más hay gente buscando en TikTok, y lo bueno es que la respuesta es buena, porque a ver, Instagram tiene un buscador, pero la respuesta es mala, no encuentra buenas cosas, pero realmente el buscador, en este caso, es bueno. Yo lo uso para, por ejemplo, recetas de cocina, lo uso para manualidades con los niños, o sea, por eso te digo que para el sector de decoración, ojo, porque hay hay mucha capacidad para tutorial, y cuando tú tienes un vídeo que está bien posicionado en TikTok, sí que te llega mucho tráfico. Ahora, que ese tráfico convierta, esto ya es, o no, pero bueno, al final yo creo que también es tu ser listo y poder trabajar un poco multicanal. Yo, por ejemplo, ¿cómo trabajo mi TikTok? O sea, siempre la llamada a la acción, siempre en mi TikTok quiero que vengan a mi canal de YouTube. El canal de YouTube, a diferencia de TikTok, por ejemplo, es
mucho menos agradecido, o sea, tiene mucha menos visibilidad en un Ya. punto, pero sí que tiene mucho engagement. O sea, la gente me deja comentarios, la gente los mira, la gente es como que conecta conmigo de otra manera porque, bueno, también es más relajado y tal. Al final yo creo que cada fuente de tráfico tiene su ventaja y de acuerdo a nuestro negocio tenemos que ser listos a estar en un sitio o en otro. Por ejemplo, en tu caso, Pinterest, tal cual, o sea, que es el sitio donde tú tienes que estar. Pero siempre a la hora de crear contenidos creo que está bueno decir, a ver, esto es un buscador, la gente cuando quiera algo, si busca, me va a poder encontrar por aquí, sí, no, y a partir de ahí la cantidad de tiempo que le puedo dedicar a cada cosa. Pues muy bueno, me apunto de TikTok porque la verdad que eso no estoy, ya eso es lo que me faltaba. Y así que digo, otra más, madre de Dios. Bueno, pero si estás haciendo reels, Ya, los aprovecho, sí. Es estás, todo, reutilizar todo. estás haciendo reels, o pasa que hay una diferencia. Por ejemplo, los reels que más triunfan en Instagram son como los más bonitos, inspiracionales y no sé qué. TikTok es más cutre. O sea, TikTok es más auténtico, es más de andar por casa. Y hay una diferencia muy grande para mí, que es que cuando la gente entra a TikTok, claro, ya está con el volumen en on. Entonces la gente ya más dispuesta a escuchar. Muy En bien. cambio, cuando tú entras a Reels, claro, no tienes volumen. Entonces ahí es un poco diferente, pero hay mucho... Es una plataforma interesante, la verdad. Pues mira, me la anoto. Qué bueno. A ver, ¿cómo nos puedes ayudar? Porque yo sí he contactado contigo, estoy haciendo mi unicornio. Muy bien. Lo tengo ahí, cuesta, ¿eh? Pero bueno. Pero al final es lo que dice, si es a largo plazo lo que vamos a conseguir y lo que necesitamos son clientes, no que te den un like. Así que por Eh, mí, Es que es eso, cuesta porque es fundacional, porque al final es la base de un negocio. Cuesta como puede, cuesta hacer una página de ventas o de tu servicio o un sobre mío, o no, cuando vamos a hacer los textos de nuestra web que cuestan un montón. Y bueno, porque es como sacar, bueno, cosas muy de las bases. claro, pero no tenemos que tener miedo a la hora de compartir contenido de valor, porque muchas veces, y nos pasa a todas, a mí me han pasado también, que a lo mejor yo digo, "Y estaré dando mucho, porque estoy dando demasiadas respuestas". No, porque es que al final lo que tú vas a dar en un par de folios no es lo mismo que lo que vas a dar en una formación que dura X, ¿no? Al final. Entonces ese miedo tenemos que quitarlo también. Sí, y además porque al final mm, la gente paga por información que esté organizada, un método paso a paso, la gente paga por tener acceso a ti, por poderte preguntar. O sea, esto yo lo fui aprendiendo también, o sea, la gente sabe lo que es un unicornio, pero cuando, o sea, yo me di cuenta que hay mucha gente dispuesta a pagar porque yo lo ayude a encontrar esos huecos en Google para creación de unicornio, ¿no? O sea, esto es uno de mis servicios estrella cuando hago la auditoría barra palabras claves, o sea, y al final yo te cuento cómo hacer, o sea, te cuento cómo hacerlo en un montón de sitios, pero si quieres organizado paso a paso y con vídeos, tienes un curso. E incluso la gente que tiene el curso muchas veces me contrata, o sea, asesoramiento más personalizado, porque dicen, bueno, Claro. es que muy digital, pero me está costando y necesito un push para que me ayudes a ver si lo estoy... Entonces, al final, creo que no hay que tener miedo a dar de más, porque al final del día googleando está todo, pero es Total. justamente que la gente enganche con tu forma de hacer las cosas. Exacto. Muy bien. Como dice Flor, nos puedes ayudar con un curso que tienes, es el que estoy haciendo, y con la asistencia también, y ayudas también con la web, pero de otra manera, ¿verdad? Porque yo te comentaba que necesitaba que le dieran un repaso a los plugins y a todo eso, pero tú lo haces diferente. No, a ver, yo básicamente, o sea, ¿cómo puedo ayudar? Tengo la parte de cursos y tengo la parte de consultoría. Entonces, muchas veces la gente se acuerda de mí cuando está a punto de hacer una web, entonces ahí lo que hacemos es pensar ex ante las palabras claves por las que queremos estar posicionadas y es guay porque podemos decir, bueno, la home, vamos a querer posicionarnos por esto, esta es la palabra clave que más me identifica. O sea, muchas veces es lo que te digo, la gente se llama a sí misma de maneras diferentes a cómo la gente lo busca en Google. Entonces,
bueno, con los fotógrafos que son no sé qué photography, no, eres una fotógrafa de familia en no sé dónde, o sea, entonces esto es una de las cosas con las que más ayuda. Y luego también ayudo mucho con el tema de la creación de contenidos unicornio, o sea, ese es una consultoría individual donde básicamente lo que se hace es como el proceso del curso, pero con mi acompañamiento directo. Entonces es como un turbo al final que tienes. Sí. Pero bueno, o sea, al final es como todo. O sea, hay gente que necesita más ayuda y asistencia y gente que es más apañada. Esto depende mucho de cada uno. Sí, la verdad que es un placer hacer el curso, me está gustando un montón. Es verdad que cuesta porque es trabajo, pero se hace. Y saber que Flor está ahí, pues también te ayuda un montón porque le mandas un email y te ayuda. Sí, esto Es siempre, muy siempre humano y al intento. final es eso, te quedas, aunque tengas mucho contenido, como has dicho, te quedas con la persona, porque si yo me siento bien con ella, ¿por qué me voy a ir con otra? Y antes de irme para que me arreglaran los plugins, te lo pregunté primero. A ver, Claro, lo que pasa es que en el trabajo este, es que, a ver, yo tengo un equipo, tengo varios informáticos con los que trabajo y tal, pero sí que es verdad que está bueno siempre, ¿no? En todos estos, siempre saber dónde empieza y dónde acaba tu trabajo y dónde hay que derivar. Entonces, claro, o sea, y a mí me pasa mucho, ¿no? O sea, cosas complejas, plugin, flor. O sea, me pasa mucho, por ejemplo, ¿sabes con qué? Con los hackeos. Que el hackeo, claro, cuando una web la hackean, la semana pasada justo tuve un caso, desaparece de Google. Entonces a wow, veces me cae como el muerto a mí porque Google Flor, pero claro, yo realmente no no es es algo culpa que pueda tuya. hacer yo. Claro, pero sí que es cierto que ya tengo mis informáticos que tienen experiencia. Entonces ahí, claro, vamos derivando el trabajo. Lo mismo, hay que hacer una web nueva, tiene que hacer una web por un problema. Yo no me meto mucho en cuando la gente quiere cambiar, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente quiere cambiar la web porque no le gusta, todas estas cosas que, las cosas bonitas, bueno, ya lo harán con un diseñador, pero sí que es cierto que hay gente que tiene que cambiar de web por un tema técnico, que la web peta y que la tenemos que hacer de vuelta y tal y cual. Y, por ejemplo, para ese tipo de circunstancias sí que tengo programadores, gente muy apañada, low cost, que vamos a intentar, ¿no? O sea, hacer una réplica de lo que tenías en una semana por poco dinero, porque al final hay que seguir tirando millas. Y bueno, al final, bueno, creo que todos los que trabajamos en esto tenemos como una red de colaboradores, supongo que a ti también te tiene, o sea, hay como cosas que Sí, tú no hagas, pero sí que vas con los años creando como un mini equipo de gente con la que uno va colaborando en forma, bueno, más o menos regular. el otro día se lo decía también a Ruth, Ruth Sinache, que trabaja con Paula, no sé si las conoces, que hacen Mm, las 4 raíces que hablan de alimentación y los elementos. claro. Y claro, ellas también se los decía, digo, bueno, las voy a nombrar porque me gusta también en un curso que tengo para trabajar en casa, crear tu zona de trabajo. También doy como unas recomendaciones lo que hago yo. Al final les digo, coman bien, hagan ejercicio. Y también nombro, porque al final yo no me voy a meter ahora a hablarle de los elementos y la alimentación, es que no tiene sentido. Al final tenemos que delegar y saber, como bien dices, hasta dónde llega nuestro servicio, que no podemos hacerlo todo, te lo digo por experiencia. Totalmente. Pues nada, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mi web es formulaunicornio.com. Ahí también tengo un canal de YouTube que se llama igual y en Instagram también soy Fórmula Unicornio. Mi vía de comunicación favorita es la newsletter, así que animo a todo el mundo. Si quieren si quieren saber más en qué consiste el método unicornio paso a paso, tengo un ebook fantástico que lo explica todo claramente y ya luego quedáis en la newsletter y bueno, nos vamos manteniendo actualizados. Y estas son mis vías, mis canales principales: blog, web con blog, YouTube, Instagram y newsletter. Pues muchas gracias, Flor. Ha sido un placer y un honor tenerte aquí conmigo. Muchas gracias a ti y ánimo con ese unicornio. Sí, sí, ahí para adelante y a todo el mundo le animo que se lo tienen que hacer. Muy Muchas bien. gracias. Adiós, gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
¿Qué te ha parecido el podcast de esta semana? Súper interesante, ¿verdad? Flor es un amor. Nos ha compartido muchísima información. Nos ha contado qué es esto de la fórmula unicornio, ese post, ese artículo que tenemos que tener posicionado en Google para poder llegar a nuestro clienta ideal y así poder venderle nuestros servicios o productos. Es súper importante hacer nuestro unicornio. Aquí abajo te voy a dejar cómo puedes contactar con Flor para hacer el tuyo. Y bueno, como siempre te pido que compartas este podcast para llegar a más personas y poder ayudarlas, para nosotras poder crecer también. Y nada, déjanos tus comentarios, nos encantará leerte, ese dedito hacia arriba que nos ayuda a posicionarnos aquí en este podcast. Y nada más, que tengas una feliz semana y nos escuchamos para la próxima. ¡Mua!